Life Adapt Alepo. Santiago Martín, que es investigador en Agresta y coordinador técnico del LIFE, nos va a hablar un poco de los trabajos de monitoreo, ¿vale? Con sensores remotos y la aplicación que se ha desarrollado en ese sentido. Pues nada, vamos con la presentación en la que, como os comentaba antes, os queremos dar unas pinceladas sobre los trabajos que hemos venido desarrollando en el marco de la acción C1 del proyecto LIFE en relación al desarrollo de herramientas de monitoreo de los pinares, del hábitat de pinares de pino carrasco, con el apoyo de nuevas tecnologías, principalmente la teledetección. ¿Vale? Entonces, por poner un poco en contexto este trabajo dentro del proyecto LIFE, ya nos ha contado un poco Lourdes, ¿no? El contexto del LIFE está más enfocado, como sabéis, a actuaciones demostrativas en relación a diferentes técnicas de gestión forestal adaptativa, pero considerábamos que era muy importante generar un trabajo también de herramientas de diagnóstico que proporcionen una información que finalmente el gestor va a requerir a la hora de planificar este tipo de actuaciones de silvicultura adaptativa, ¿no? A la hora de intentar anticiparse a posibles efectos del cambio climático en las masas forestales de pino carrasco. Entonces, lo que se propuso fue trabajar en dos líneas fundamentales, ¿no? Una, conocer mejor el hábitat del pino carrasco en el sentido de caracterizar la idoneidad del hábitat, el nicho fundamental o nicho ecológico en donde se desarrolla adecuadamente esta especie, es decir, las variables ambientales que definen ese nicho, y no tanto por conocer o por disponer de una cartografía actual o histórica de idoneidad para esta especie, sino también por proyectar a futuro, de acuerdo a las proyecciones de las variables ambientales que disponemos en la actualidad, y ver cómo esa idoneidad pues, va a ir modificándose con el tiempo, ¿no? O está previsto que se modifique como consecuencia del cambio climático. Y luego también en una segunda línea, desarrollar herramientas que nos permitan un seguimiento, un monitoreo de procesos de decaimiento, eventos de pérdida de vigor que se están dando ya, como hemos visto, por ejemplo, este año en pinares de pino carrasco, pues como consecuencia de sequías o eventos prolongados de déficit hídrico, ¿no? En estas masas. Venga, pues voy a pasar por las metodologías bastante por encima sin entrar en detalles porque, bueno, después vamos a publicar unas guías técnicas en el marco del proyecto LIFE. En el visor del que hablaremos después también están las metodologías pues escritas con más detalle y bueno, vamos a centrarnos un poco en explicar ligeramente estas metodologías y los principales resultados. En el caso del trabajo en relación a la idoneidad del hábitat, decir que hemos trabajado con modelos de distribución de especies, que son, pues, bueno, es una técnica que se utiliza habitualmente en este tipo de trabajos y que se implementa en el paquete Biomod 2DR y que requieren como información de entrada o input, pues, dos fuentes de datos principales, ¿no? Por una parte, información de una base de datos de presencias y ausencias de la especie. En este caso la hemos obtenido del tercer inventario forestal nacional, que tiene cobertura completa a nivel de Península y Baleares, complementada también con datos de otras fuentes, sobre todo para las zonas del límite árido en el que ya no existen masas forestales en donde ya el pino carrasco no puede llegar. Entonces el inventario forestal nacional que caracteriza masas forestales no dispone de datos y entonces hay que complementar esas ausencias con otras fuentes de datos, ¿vale? En cuanto a variables ambientales, pues utilizamos un conjunto de variables edáficas y un conjunto de variables climáticas. Las climáticas son las 19 variables bioclimáticas que se utilizan comúnmente en este tipo de trabajos. Son, por ejemplo, las que utiliza WorldClim, que se derivan de las temperaturas y precipitaciones mensuales. Y bueno, en este caso están obtenidas a partir de datos climáticos cedidos por la Fundación para la Investigación del Clima. Estas variables climáticas, además, se proyectan a futuro para los principales escenarios socioeconómicos del IPCC y se proyectan con un promedio de 23 modelos climáticos globales incluidos en el CMIP6. Bueno, en toda esta metodología pues hay una serie de procesos que consisten en la selección de variables
Y bueno, un poco los objetivos son seleccionar las variables que mejor explican esta distribución o la presencia del hábitat y filtrando pues, problemas de multicolinealidad, autocorrelación y demás. Entonces, este proceso pues, da lugar a las variables que en orden de importancia serían las que mejor explican la idoneidad del hábitat para el pino carrasco. En nuestro caso son el pH del suelo, la temperatura mínima del mes más frío, la precipitación del trimestre más seco, la textura del suelo y la profundidad del suelo. Entonces, como principales resultados de este trabajo, lo que podemos ver es que bueno, la idoneidad histórica calculada mediante el algoritmo se ajusta bien a la distribución actual del hábitat del pino carrasco, ¿no? Con la excepción pues, de zonas, vemos zonas no cubiertas, que son principalmente zonas predominantemente agrícolas, pues en Levante, en la depresión del Ebro, en La Mancha, en el interior de Castilla. Y luego también hay ligeras pues, incoherencias o inexactitudes, ¿no? en algunas zonas que podrían ser en algunos casos repoblaciones históricas de pino carrasco ligeramente fuera de su ámbito de distribución natural o de su área de idoneidad histórica. Y bueno, algunos casos en donde seguramente el modelo no llega a dar una buena predicción de idoneidad, ¿no? Serían más bien puntuales. Después, cuando proyectamos la idoneidad a futuro, pues como una de las principales conclusiones que tenemos es que, pues, aumenta la superficie apta para el desarrollo de este hábitat, ¿no? Principalmente por su expansión a zonas que históricamente han sido demasiado frías, ¿no? para albergar este hábitat. Entonces, esto, aunque podría sonar bien para el hábitat, ¿no? Es decir, bueno, tenemos más superficie en donde este hábitat puede vegetar bien, pero claro, está el reto de si el hábitat puede migrar naturalmente a la misma velocidad a la que la hacen las condiciones ambientales, ¿no? Es evidente que es complicada esta migración natural y por eso es tan importante pues, las actuaciones de migración asistida que nos ha contado Esteban, ¿no? Tratar de anticiparse y de ayudar al hábitat a migrar en ese sentido. Después, otro resultado que vemos es que sí que se proyecta una progresiva desaparición de las condiciones idóneas para que vegete este hábitat en el límite árido semiárido del sudeste peninsular. Esto también lo estamos viendo en general en las proyecciones de estos mapas de idoneidad. En cuanto al trabajo futuro dentro de esta línea, lo que tenemos muy claro es que es un trabajo que no cesa, es decir, esto es una primera imagen que tenemos con los mejores datos que hemos encontrado o con los que hemos podido trabajar en este momento, pero que es muy importante tener en la cabeza que este diagnóstico se tiene que ir actualizando de forma permanente para tener siempre la mejor información disponible para que nos sirva de apoyo a la toma de decisiones. Pues dentro de poco vamos a tener el cuarto inventario forestal nacional completo a nivel de Península y Baleares. Quedan muy pocas provincias por publicar y esto nos dará una imagen más actualizada de presencias y ausencias, ¿no? Las variables ambientales también pues suelen implementarse mejoras en diferentes entidades que trabajan con este tipo de variables. Tenemos cada vez más datos, los sistemas de interpolación espacial pues cada vez funcionan mejor también. Incluso las proyecciones a futuro de estas variables pues también mejorarán porque se adaptarán más a la realidad que es cambiante, ¿no? Entonces, incorporar todos estos cambios nos ayudará a ir actualizando el producto de idoneidad, tanto actual como proyectada, para que nos sirva de apoyo, ¿vale? Y en esto se va a seguir trabajando. Paso ahora a la otra parte de este trabajo, que es la del desarrollo de herramientas para el monitoreo del decaimiento en el hábitat del pino carrasco, ¿vale? En este caso, pues estaba claro que íbamos a apoyarnos en la teledetección para tratar de detectar estos eventos, ¿no? Y en la información espectral que nos proporciona, ¿no? esta teledetección. Un poco la duda al inicio era con qué plataforma trabajamos para capturar estos datos espectrales, ¿no? Sabéis que existen una gran variabilidad, un importante rango de plataformas que capturan datos remotos, desde escala global con los satélites a una escala más local como los drones, ¿no? Y al final la elección de una u otra pues depende fundamentalmente de la escala de trabajo, de los procesos que se pretenden estudiar o caracterizar y los objetivos, ¿no? En este caso,
La escala de trabajo es muy amplia, Península Ibérica y Baleares. Los procesos estudiados son unos procesos que no se caracterizan con 2 ni con 3 imágenes, necesitan de unas series temporales amplias y densas, necesitan de muchas imágenes porque son procesos lentos, como veremos. Y bueno, pues esto, por ejemplo, es muy complicado de tomar con un medio más local como podría ser el dron, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, pues también nos resultaba suficiente la resolución espacial que nos dan los satélites y la resolución espectral, multiespectral que nos dan, ¿no? Frente a una posible resolución hiperespectral, que en este caso a la escala de trabajo no era necesaria. Por este motivo, pues hemos trabajado con Landsat principalmente, porque es el que nos ofrece una serie histórica más amplia, empezando a trabajar en nuestra serie de datos desde 2003 y después también con Sentinel, pues a partir de 2015, a partir del momento en el que las imágenes de este satélite de la ESA de Copernicus está disponible. En cuanto a los índices que hemos utilizado para hacer este monitoreo, decir que hemos testado muchos índices que en la literatura pues, se han testado para este tipo de seguimientos, de efectos de la sequía, de decaimiento y demás. Finalmente acabamos seleccionando el NBR porque vimos, contrastando con datos de campo, que funcionaba muy bien para ilustrar o para mostrarnos lo que estábamos viendo en los datos de campo. Y además funciona bien en una doble faceta, ¿no? Por una parte es un índice que se ha utilizado mucho para la detección de cambios bruscos, y aquí nos resulta útil en ese sentido también porque precisamente lo que queremos es filtrar los cambios bruscos, no nos interesan, estamos buscando otro tipo de cambios que son más graduales y dilatados en el tiempo, ¿no? Luego, por otra parte, también el NBR, al relacionar las bandas del infrarrojo próximo con las del infrarrojo de onda corta, nos da una muy buena respuesta también sobre la situación hídrica de la masa forestal en este caso. Y esto vimos que nos estaba reflejando muy bien el estado hídrico de las masas forestales de pino carrasco. El siguiente reto, que bueno, lo tuvimos que afrontar un poco en paralelo al anterior, fue el de disponer de datos de campo que nos permitan ajustar, calibrar y contrastar lo que nos está dando la teledetección, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar nos encontramos con una grata sorpresa de saber la cantidad de datos que existen en la base de datos nacional y las bases de datos regionales en Aragón, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía. Hay bases de datos muy potentes de seguimiento de daños forestales que bueno, pues tienen una utilidad indudable para el análisis de esta información a escala regional, ¿no? Pero nos encontramos bueno, con el hándicap, digamos, de que la información esta es difícilmente utilizable frente a datos de teledetección, por diferentes razones. Una de ellas, casi la principal, es la disparidad de métodos de inventario, ¿no? Digamos, o de monitoreo en campo de los parcelas, rodales. Tenemos desde parcelas con varias subparcelas concéntricas hasta teselas que pueden ser fijas o pueden ser variables, parcelas circulares de radio fijo o de radio variable. Tenemos muchas diferentes situaciones. Algo común que vemos en casi todas ellas es que, aunque actualmente ya la delimitación y la geolocalización de las parcelas o las teselas es cada vez mejor, es en general bastante precisa ahora, pero en la serie histórica nos encontramos con que existían muchas imprecisiones en cuanto tanto a la delimitación como al geoposicionamiento, lo que también dificulta el enfrentar esos datos frente a datos de teledetección. Otro problema que nos encontramos es que generalmente nos encontramos que no son masas homogéneas las que se incluyen dentro de una misma parcela, pues nos encontramos, por ejemplo, en este caso una pista forestal, en algunos casos nos encontramos cultivos agrícolas incluso dentro, y diferentes tipos de masa. Lo ideal para poder contrastar estos datos con teledetección sería que las parcelas o teselas sean zonas homogéneas con una vegetación lo más homogénea posible y también un nivel de afección lo más homogéneo posible para que esto pueda relacionarse de manera correcta con las variables espectrales.
Bueno, voy a pasar muy rápidamente por la metodología, pero decir que se testaron varios métodos de los que habitualmente se utilizan para la detección de cambios y que no funcionaron en este caso, Landtrend, BeFast, Green-Brown, porque parece que están pensados más para la detección de cambios bruscos y en este caso estamos trabajando con cambios que son más graduales y bueno, prolongados en el tiempo, ¿no? Entonces, desarrollamos una metodología después de darle muchas vueltas y la forma de trabajar ha sido la siguiente. Hemos procesado con imágenes Landsat entre el 15 de abril y el 15 de junio para todos los años de trabajo, desde 2003 a 2024. Elegimos este periodo de primavera porque hemos visto que es donde el pino carrasco manifiesta mejor su estado hídrico cuando mueve savia después de la parada vegetativa del invierno, ¿vale? Entonces, bueno, en estas imágenes hemos enmascarado, esto también ocurre en otoño, pero es más claro en primavera, ¿vale? Hemos enmascarado nubes y sombras, hemos generado unos compuestos anuales por el método de la mediana para quedarnos con una sola imagen, un mosaico primaveral de cada uno de estos años. Y en estos mosaicos hemos calculado el NBR y lo que hacemos es un ajuste lineal móvil de 3 años en 3 años, que nos da un dato con la pendiente de ese ajuste de si ha habido una tendencia positiva, negativa, neutra y a qué nivel, ¿no? Y además también con el porcentaje de desviación del valor del NBR respecto a la mediana del periodo, sabemos la severidad de ese evento, ¿no? Si estamos muy mal, estamos muy bien o estamos en una situación intermedia. Entonces, esto es lo que hemos utilizado para generar esta información a nivel de toda el área de trabajo y extraer una serie de información como número de eventos de decaimiento en el periodo, porcentaje de años en los que ha habido un evento de decaimiento detectado o el año de inicio del evento de decaimiento que aún está activo en la actualidad. Aquí vemos, por ejemplo, una muestra de una zona en la Comunidad Valenciana donde se ve ilustrado el NBR respecto a la mediana y vemos en tonos más rojos los años en los que existe un decaimiento más severo y, pues, por ejemplo, vemos del 14 al 16, que fueron una época con una sequía considerable. También 2023-2024, vemos el 2024, pues lo negativo que ha sido en este sentido. Y bueno, finalmente pues lo que hicimos fue un trabajo de inventario de campo que se desarrolló en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana en una serie de parcelas en septiembre de 2023 para validar los resultados. Y lo que vimos es que con bastante precisión esta metodología, con un 84%, en el caso de masas densas, en el caso de masas abiertas funciona un poquito peor por la confusión con el suelo, pero identificamos bien los eventos de decaimiento y la severidad de los mismos. Principales conclusiones, muy rápidamente. Consideramos muy conveniente el revisar y armonizar las metodologías de captura de datos de campo en estas bases de datos nacional y regionales para poder utilizar estos datos con la teledetección. Las metodologías que generalmente se utilizan para detección de cambios no ofrecen los resultados satisfactorios en este tipo de perturbaciones. En cambio, la metodología que hemos desarrollado pues sí que nos lo permite. Estamos viendo que el decaimiento fisiológicamente se manifiesta en forma de pérdida de follaje, de mortalidad incluso, cuando al menos han transcurrido 2 periodos de pérdida de vigor de los que hemos identificado. Entonces, esto nos puede ayudar y vamos a seguir trabajando en tratar de diseñar algún sistema de alerta temprana pues, en base a estos resultados. Y bueno, también destacar que la severidad del evento pues, nos viene bastante bien indicada por la desviación del NBR respecto a la mediana. Y deciros también nada que vamos a abrir públicamente este visor en el que se van a presentar los principales resultados cartográficos de este trabajo, se pueden hacer consultas, descargar resultados y en los próximos días pues compartiremos el enlace de acceso, ¿vale? Para que todo el mundo pueda acceder y testar. Y nada más, muchas gracias y disculpad que creo que me he pasado un poquito del tiempo.